Hola, mi nombre es Juliana Ayapé y yo voy a estar acompañándolos en esta segunda parte del segundo tema del módulo de administración, titulado Contexto organizacional. Nosotros ya en el primer video pudimos analizar las variables del macroentorno, que son las variables que influyen de forma indirecta a la organización, y en el día de hoy vamos a ver las variables del microentorno. ¿Qué es lo que hay que saber para comenzar a analizar este microentorno? Está compuesto por variables que afectan de forma directa a la organización por estar cercanas a esta. Y la organización también puede influir sobre ellos, y de esta manera va a estar afectando al equilibrio del sector competitivo. Este microentorno está compuesto por 4 variables que son clientes, competidores, público de interés y proveedores, y vamos a analizar cada uno de esos. Comenzamos por los clientes. Tal como lo detalla la Filmina, nos dice que los clientes son individuos, empresas, organizaciones sin fines de lucro y o dependencias del gobierno que adquieren los bienes o servicios que produce la organización para satisfacer una necesidad. Esta puede consistir en el consumo personal, en la utilización del bien o servir como insumo de otro proceso productivo o la prestación de servicios públicos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es que los clientes recurren a las empresas o a mi organización para poder satisfacer una necesidad. Los clientes son la principal fuente de ingreso de cualquier empresa. Entonces, tenemos que cuidarlas como tal. ¿Por qué digo una de las principales fuentes? ¿Por qué? Porque las empresas pueden adquirir o generar ingresos, en realidad, vendiendo maquinaria que no utilizan, tecnología que les queda obsoleta, maquinarias que estén en desuso, inmuebles, etc. Pero la principal fuente proviene de los clientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra principal fuente de ingresos? Es cuidarlos. Que no se vayan a otra empresa, que no prueben otros productos, sino que amen tanto los míos o mi servicio que realmente quieran reiterar la compra. ¿Qué más debo hacer? Conocerlos, para saber cuál es la necesidad que tienen insatisfecha y cuáles son las otras necesidades que también tienen insatisfecha, para ver si la empresa puede llegar a satisfacerlas o no. Tal vez puedo descubrir en eso un nicho de mercado. ¿Qué tengo que hacer también? Nutrir mi relación con el cliente. Para esto, para poder conocerlo y que realmente la empresa pueda cada vez cubrir sus necesidades, o cada vez más sus necesidades. Y de último, pero no menos importante, fidelizarlos. ¿Para qué? Para que puedan reiterar la compra. Lo que yo debo trabajar como empresa es que en cada punto que tenga contacto de mi empresa con los clientes, o sea, tal vez la atención telefónica, las redes sociales, el postventa, la entrega de los productos y demás, en cada lugar donde la empresa tenga contacto con el cliente, que la experiencia con este sea favorable, que sea algo bueno, que cumpla sus expectativas. ¿Para qué? Buscar siempre que vuelva a repetir la compra. Y hay dos grandes grupos de clientes. Por un lado tenemos los clientes individuos o personas, que son quienes adquieren los productos para uso personal, como lo decía la definición. Supongamos que yo compro insumos de limpieza para limpiar mi casa. Y por otro lado tenemos los clientes empresas, que son quienes compran esos productos o servicios, los adquieren para revenderlos o para usarlos en algún proceso productivo para producir otro bien. Supongamos que yo compro artículos de limpieza para revenderlos en un mercado o un almacén que tengo en el barrio. ¿Qué es lo que hay que analizar acá? En cada uno de estas componentes del microentorno hay que analizar una variable o un factor. En este caso, y con respecto a los clientes, es el poder de negociación que ellos tienen. Este poder de negociación va a ser alto cuanto mayor información los clientes posean sobre el producto, cuanto más productos compre, si demanda productos estandarizados, o cuando el costo de cambiar de proveedor sea bajo, o sea, que adquirirme los productos a mí o comprárselos a otra organización sea algo que no le genere costos significativos. Vamos a suponer que yo soy una empresa distribuidora de productos o de insumos para heladerías. En las temporadas de ventas que son las más fuertes, que es en el verano, que es cuando están las heladerías trabajando a full, vendo en promedio 1.500 cucuruchos, que es nuestro producto estrella, 1.500 cucuruchos cada empresa por mes. Ese es el promedio. Unas comprarán menos, otras comprarán más, pero el promedio es 1.500. Pero tengo un cliente que por mes me compra 10.000 cucuruchos.
Entonces, ese cliente me representa una gran parte de mis ingresos. Yo tengo que cuidarlo muchísimo. ¿Qué pasa? Al él saber cuál es el volumen de venta que él o sea, el volumen, perdón, de productos que él compra, sabe que su poder de negociación es alto. Entonces, tal vez tenga que hacer con él ciertas concesiones para cuidarlo, para que se siga comprando y para no perderlo. Tal vez tendrá una lista de precios especial, o tal vez tendrá el delivery o la entrega de los productos puerta a su puerta sin cargo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sucede porque él tiene un poder de negociación alto para conmigo. Hay un caso extremo que es el caso del monopolio. Esto puede ser visto de dos lados. Por un lado, ser yo la única empresa que puede llegar a proveer a otras empresas con ciertos productos. El que se le imagine, por ejemplo, no sé, soy la única empresa que hace, no sé, sillas reciclables, por poner un ejemplo. Entonces, el que quiera sillas reciclables, si yo soy la única empresa que en Mendoza lo comercializo, tal vez incluso en el país, bueno, yo tengo el monopolio de eso y el poder de negociación alto lo voy a tener yo. Bien, como proveedor para esos clientes. Y supongamos lo contrario, que yo a mis productos se los vendo a un solo cliente. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el poder de negociación va a ser altísimo y lo va a tener el cliente. Ok, terminado este punto, vamos a pasar a la siguiente variable a analizar, que son los competidores. Tal como nos indica la diapositiva, nos dice que estos son las otras empresas que participan en el mismo mercado, pujando por ganar los ingresos provenientes de los consumidores. Antes que todo, hay que entender al mercado como si fuese una torta. La torta es una sola y tiene un solo tamaño y se va a dividir en las porciones según la cantidad de competidores y qué parte de esa porción de ventas ellos generen. Cada competidor quiere llevarse la porción más grande de torta porque eso va a implicar que se va a llevar más ingresos de los consumidores. Entonces, el factor a analizar acá es la rivalidad competitiva, porque imagínense que si hay cada vez más competidores, la torta, que es la misma, va a tener que dividirse en más porciones. Entonces, cada uno va a querer quedarse siempre con la porción más grande, entonces la competencia y la rivalidad va a aumentar. Tenemos tres tipos o clases de competidores: los actuales, los sustitutos y los potenciales. Los actuales, tal como nos indican ahí, dicen que son las organizaciones que ofrecen actualmente productos o servicios similares que sirven al mismo tiempo, que sirven al mismo mercado o que satisfacen la misma necesidad que la empresa bajo estudio. Vamos a poner un ejemplo, supongamos hoteles 5 estrellas de Mendoza. Puedo tener, por ejemplo, el Hyatt, Sheraton, Intercontinental, entre otros. El caso de la telefonía celular. Tenemos Apple, Samsung, Huawei, etcétera, etcétera. La necesidad que satisfacen es la misma. Y esos actualmente son competidores y compiten entre sí. ¿Cuándo va a aumentar esta rivalidad? Cuanto más competidores haya, como habíamos dicho recién, cuando los productos estén cada vez menos diferenciados entre sí, etcétera, etcétera. Sustitutos. Se consideran productos sustitutos aquellos que cumplen con la misma función que el producto de la industria bajo análisis. Vamos a seguir con el caso de los hoteles. La necesidad que los hoteles satisfacen es la de descansar, es la de brindar alojamiento. Entonces, si nos abstraemos solamente de esa necesidad, la podemos satisfacer con hoteles de 4, 3, 2, incluso 1 estrella. Puede ser a través también de hostels, a través de Airbnb, a través de particulares que alquilen sus casas o departamentos, porque la necesidad es esa. Siempre, obviamente que separando los servicios asociados que ofrecen cada uno de estos, que es lo que lo diferencia. O sea, obviamente que las prestaciones o las cosas que uno puede realizar en el Hyatt, lo que te incluye, no es lo mismo que lo que uno puede realizar tal vez en un departamento. Pero ¿por qué es importante analizar los productos sustitutos? Porque estos establecen como un tope en los precios. Y que cualquier empresa, al superarlo, se puede trasladar directamente a un aumento de la demanda de los productos sustitutos. Si yo, por ejemplo, soy un turista y quiero venir a alojarme a Mendoza a pasar unos días, y quiero buscar el alojamiento para solamente dormir, porque realmente quiero estar todo el día conociendo y yendo de un lado a otro, o sea, lo que quiero es dormir, tal vez no sé si me interese tanto, supongamos el ejemplo, pagar unos 20.000 pesos por una habitación en un hotel 5 estrellas. Tal vez con pagar 3.000 en un hostel o 5.000 en un departamento, mi necesidad esté satisfecha.
Entonces, mientras más altos sean los valores de los productos de este mismo mercado o servicios, hay más posibilidades de que las personas o las empresas prefieran los productos sustitutos que satisfacen la misma necesidad, pero pagando un precio inferior. También va, por ejemplo, uno de los factores también a analizar dentro de esto es la cercanía de los productos sustitutos. Supongamos que yo quiero alojarme en Chacras de Coria. En Chacras de Coria no hay tantos hoteles como en la ciudad, entonces mis opciones o tal vez la posibilidad de obtener productos sustitutos no es tan fácil. O sí. Bien, hay que analizar cada situación y cada necesidad en particular. Vamos a los últimos competidores, que son los potenciales. Los competidores potenciales son empresas que están fuera del segmento del mercado y que, llamados por el rendimiento o crecimiento del mismo, están o podrían estar interesados en ingresar en él. Seguimos con el ejemplo de los hoteles. Vamos a suponer que aumenta exponencialmente el turismo en Mendoza y resulta que es un atractivo para los turistas extranjeros o está muy posicionado, no sé, en TripAdvisor o en algún blog viajero y mucha gente decide venir a Mendoza. Tal vez algunas bodegas, supongamos, deciden crear o ofrecer alojamiento en sus instalaciones eh, o crear un complejo para que la gente pueda vivir la experiencia de despertarse entre las viñas, ver la montaña, demás. Esto puede y afecta, puede y afectaría, perdón, notablemente la rentabilidad de mi empresa y la del sector. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a estos clientes potenciales? Que es que estar todo el tiempo analizándolos. Crear barreras de ingreso. O, en caso de que las haya, aumentarlas. ¿Cuál sería un ejemplo? Diferenciar su producto, generar barreras gubernamentales, lograr un mejor acceso, no sé, a materias primas o, o a productos asociados para poder ofrecer los productos a un mejor precio, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que hay que estar todo el tiempo analizando estos competidores, porque no sabemos en qué momento puede un potencial transformarse en un competidor actual. Y esto es clave, ¿por qué? Porque se va a afectar a mi rentabilidad, de forma positiva o de forma negativa. Vamos a pasar al la tercera variable o tercer factor del microentorno, que son los proveedores. Tal como nos dicen acá la diapositiva, dice que los proveedores son las instituciones que proporcionan los recursos que la organización necesita para producir sus bienes o servicios. Las instituciones pueden afectar a la organización a través de las modificaciones en los precios de los insumos que proveen, la disponibilidad en stock, el retraso de entregas, etc. El factor a analizar acá, al igual que en los clientes, es el poder de negociación. Y este poder de negociación cada vez será mayor cuando existan pocos proveedores para estos productos o servicios, cuando la empresa no, cuando yo, por ejemplo, como empresa, no sea un cliente importante para ellos, cuando ellos elaboren productos específicos o cuando el costo de cambio de proveedor sea muy grande. En todos esos casos, ellos como proveedores tienen un alto poder de negociación para conmigo como empresa. Y yo como empresa tengo que optar frente a dos situaciones. Por un lado, tener un solo proveedor de mis productos o servicios, o tener varios proveedores para ese mismo producto o servicio. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno de los puntos. Si yo elijo tener un solo proveedor para X cosa, porque la empresa de venta tiene muchos proveedores. Tal vez tiene un proveedor para los insumos informáticos, otro proveedor para los artículos de limpieza, otro proveedor para las materias primas de los productos que yo produzco, etcétera, etcétera. Pero bueno, si vamos a analizar el caso de un proveedor para un área específica. Si yo decido tener un solo proveedor para eso, la ventaja es que yo me voy a poder asegurar que todos los productos van a tener una misma calidad. Y eso es algo bueno, porque no va a existir diferencias. ¿Cuál es la ventaja? Es que si esa empresa proveedora tiene alguna incontingencia para entregarme los productos, al ser mi único proveedor, eso me va a perjudicar a mí. Y lo peor de todo es que esto se puede incluso trasladar a los clientes y haga que los clientes lleguen a recurrir a otra empresa para satisfacer esa necesidad que yo no puedo satisfacer y corre el riesgo de que su experiencia en otras empresas sea mejor y perderlos. Entonces, atenti ahí.
Si yo en cambio decido tener más de un proveedor, la desventaja es que no va a ser tan fácil que estos productos tengan todos la misma calidad. Es una desventaja, y tengo que saberlo. Pero ¿cuál es la ventaja? Es que si algún proveedor en algún momento no me puede entrar los productos, o tiene poco stock, o ha tenido un problema en la entrega, su falta la voy a poder suplir con el otro proveedor, o con los otros proveedores. Entonces, es una decisión de empresa ver qué es lo que hago frente a esta situación. ¿Ok? Y para finalizar, vamos a ir a los públicos de interés o stakeholders. Estos son financieros, medios de comunicación, el gobierno, los públicos de acción ciudadana, el público local, el público interno, perdón, o el público en general. Vamos a analizar ahora cada uno de ellos. Financieros. Estos públicos de interés financieros influyen en la capacidad de la empresa para obtener fondos, como los bancos, las casas de inversión y accionistas. Yo como empresa voy a necesitar seguramente en algún momento pedir prestados fondos o solicitar fondos a diferentes instituciones para realizar inversiones o para lanzar una nueva línea de productos o para, no sé, realizar alguna gestión dentro de mi empresa o ampliarla, etcétera, etcétera. Estos públicos de interés, ¿por qué tienen un especial interés en mí? Porque algo que no les mencioné es que como cualquier público, o sea, que los públicos de interés son públicos que tienen un interés real, actual o potencial sobre la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos y ejerce un impacto sobre esa. Entonces, si yo pido, por ejemplo, un préstamo al banco, el banco va a querer ver de que a mí me haya ido bien, de que yo tenga una buena solvencia, que tenga ingresos y demás para poder hacer frente a esta deuda con la cual me voy a comprometer. Y por ejemplo, vamos a los medios de comunicación, porque también es importante analizarlo, porque ellos son formadores de opinión respecto de las actividades industriales o de la organización en sí misma. Son diarios, canales de televisión, radios, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque ellos van a formar en opinión a mis clientes, actuales o futuros, y pueden estar hablando sobre diferentes temas de mi organización. Entonces también es importante analizarlos, tenerlos en cuenta y tenerlos presentes. Luego tenemos el gobierno. Ejerce fuerzas de control impositiva y de seguridad de productos sobre la organización. Puede tratarse del gobierno nacional, provincial o municipal. A veces se le genera una confusión entre, o con qué se le puede generar una confusión, con el entorno político y el entorno legal del macroentorno. Y puede que se les genere, o puede que no. Pero ¿qué hay que diferenciar? Que nosotros estamos hablando en el macroentorno sobre el entorno político y sobre el entorno legal. Nosotros cuando hablamos de gobierno estamos viendo quién es el que realmente ejerce este poder político. Entonces hay que ver y analizarlo porque las diferentes medidas pueden impactar sobre mi organización. Tenemos públicos de acción ciudadana. ¿Quiénes son? Son, por ejemplo, organizaciones de consumidores, grupos ecológicos, grupos minoritarios, quienes pueden cuestionar las acciones de la organización. Entonces yo no puedo dejar de saber quiénes son, de saber de su existencia y demás. ¿Por qué? Porque tal vez ellos pueden sacar una nota con algún medio de comunicación repudiando alguna acción que la empresa está haciendo en contra, no sé, del medio ambiente o de situaciones laborales y demás. O todo lo contrario, tal vez salen eh, o generan algún movimiento comunicacional con medios y demás sobre alguna acción buena que esté haciendo la empresa para el cuidado del medio ambiente o de políticas responsables de la empresaria o innovación y demás. Entonces está bueno saber quiénes son. Luego tenemos el público local. Este público local está conformado por los residentes de zona y organizaciones de la comunidad en donde está situada la organización. ¿Bien? Son las personas que están cercanas geográficamente de mi empresa, de los cuales afecto o puedo afectar o no. Supongamos que yo tengo una papelera, bueno, no puedo no dejar de pensar en ellos porque tal vez mi accionar los perjudica. O alguna industria que genere residuos o que contamine el medio ambiente, bueno, va a afectar claramente directamente a personas que están cerca de mi organización. Vamos con el público interno,
que este está compuesto por los trabajadores, voluntarios, accionistas y mesa directiva de la propia organización a quienes ésta debería atender para que se sientan cómodos y motivados, para que en consecuencia puedan atender correctamente a los demás públicos. Esto se relaciona muchísimo con lo que hablábamos de cuidar a los clientes. Yo tengo que analizar todo mi público interno. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos son los que generan que yo pueda satisfacer la necesidad como organización de cada uno de mis clientes. Y principalmente tengo que saber cómo están, qué se sienten, cuáles son sus miedos, qué es lo que esperan de la organización, qué es lo que necesitan de la organización para ellos. Pero principalmente sobre los que están en contacto con los clientes. ¿Por qué? Porque ellos van a ser la cara visible de la empresa para cada uno de esos clientes. Entonces, si yo quiero que en cada punto donde estos clientes tengan contacto con la organización, su experiencia sea buena, sea favorable, sea agradable, tengo que procurar que la persona que lo atienda realmente se sienta bien en su trabajo, que la organización esté dando todo lo que necesita y demás, para poder generar esta experiencia. Y por último, y no por eso menos importante, tenemos al público en general. Incluye a la sociedad en su conjunto sobre quién la organización debería procurar tener una imagen positiva. Por ejemplo, una comunidad municipal, una provincia, un país o el mundo. Con esto hemos terminado de analizar las 4 variables o los 4 factores que forman parte del microentorno. ¿Y qué es lo que debemos preguntarnos? Chicos, es un ejercicio que yo se los recomiendo hacer siempre que les toque tener en cuenta y analizar el contexto. ¿Puede existir una organización de su contexto? Y la respuesta es no, porque ya vimos que las organizaciones, quieran o no, coexisten en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Entonces se ven inmersas en el contexto que las rodea. La organización con la que venís trabajando en los ejemplos anteriores, ¿tiene un entorno o un contexto al cual pertenece? ¿Podrías identificar y dar un ejemplo de cada uno de los componentes del contexto de esa organización? Siempre pregúntense estas preguntas, valga la redundancia, cuando estén analizando un contexto organizacional. ¿Por qué? Porque es súper importante analizar cada una de las variables por lo que hemos visto y porque siempre, acuérdense que el objetivo último o el último fin de todo esto es ver de qué forma se ve afectada o no la rentabilidad de mi empresa. Como cierre les quiero decir y como resumen de que el contexto organizacional es clave. Lo hemos visto analizando cada uno de los entornos y cada una de las variables o factores. La empresa no vive sola, no vive en una burbuja aislada del resto. Está en constante interrelación con cada uno de esos entornos o variables. Entonces, no puede estar ajena a analizarlos. Y después, ¿qué otra cosa que les quiero decir? Que cuando esto lo estudien y cuando esto lo aplican en la vida, no vean a cada entorno o cada variable aislada del resto. Siempre están interrelacionadas. Si yo tal vez analizo el entorno económico del macroentorno, tal vez termino analizando algo político o algo legal o a través de algo medioambiental. ¿Por qué? Porque están interrelacionados entre sí. Y cuando yo hablo de clientes, no puedo dejar de hablar de los proveedores, que son quienes, gracias a quienes yo puedo satisfacer la necesidad de los clientes. No puedo dejar de pensar de los públicos de interés y no puedo dejar de hablar de los competidores, porque están todos interrelacionados. Y recuerden que nosotros vimos todas estas variables desde el contexto nacional, pero también pueden ser analizadas desde el contexto internacional si yo busco internacionalizar mi empresa. Muchas gracias por haber visto estos 2 videos.